abrir nuestras Biblias, Romanos, capítulo 4, esta mañana. Vamos a comenzar leyendo el versículo 16. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ese texto fue el que miramos la última vez que miramos Romanos, hace 2 semanas. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a tener un momento de oración antes de examinar las Escrituras esta mañana. Gracias, oh Dios eterno, por permitirnos reunir esta mañana, por el cuidado que nos has dado, ya de temprano con los vehículos para llegar aquí. Gracias te damos, oh Dios, porque has continuado tu bondad para con nosotros esta mañana. Y que sin duda desde el día de ayer, o de los días pasados de esta semana, no hemos merecido ni respirar, ni hablar, ni ver, ni oír, ni pensar. Pero tú no has cesado tu bondad para con nosotros, sino que, como dice tu palabra, que hace salir tu sol y hace llover sobre justos y buenos, e injustos, sobre malos y buenos. Tú continúas tu bondad para con nosotros en esa infinita gracia. Y no la continúas en el tiempo, sino agradecidos porque manifestaste esa bondad para con nosotros cuando aún no éramos. Y lo continuarás en los siglos venideros. Cuán grande, dijo el salmista, es tu bondad. Y sin duda, Dios eterno, en esta mañana podemos unirnos al espíritu del salmista y alabar y decir conjuntamente con él, cuán grande es tu bondad. Entendemos, oh Dios, esta mañana que tú eres bueno y bienhechor, y que no hay nadie que sea bueno, sino uno solo, eres tú. Ayúdanos esta mañana por tu espíritu a que afecte tu palabra en nuestro entendimiento. Que oramos con el apóstol Pablo a los Efesios, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento.
que si hay alguna persona esta mañana entre nosotros que estás en tinieblas, que no posee la luz del Evangelio, entonces deseamos, oh Dios, en tu buena voluntad, que mandes como al principio, que de las tinieblas resplandezca la luz. Que mandes, oh Dios, que el sol de justicia brille en el corazón de aquella alma que está en tinieblas y no en luz. Que puedas descender en misericordias, esas misericordias de salvación, las seguras de David. Y como has descendido esta mañana en misericordias tiernas, temporales, pedimos esta mañana que desciendas en misericordias eternas para con nuestras almas, para que el corazón que esté endurecido pueda ser ablandado, el corazón que esté exaltado pueda ser humillado, el corazón que esté angustiado, triste, afligido, pueda ser consolado esta mañana. Que tú obres en los corazones conforme a tu voluntad, que muestres tu poder con ese espíritu del poder de Elías que administró Juan el Bautista, cuando dice tu palabra que su palabra y su poder iba a tratar los corazones de los hijos de los hombres. Gracias por esta mañana. Gracias por poder estar delante de tu presencia. Guía nuestros pensamientos y luego el tiempo de comunión que podamos tener juntos. Bendice también los oyentes, como mencionó Lucas esta mañana, los que están escuchando a través de internet. Que tú también puedas obrar y bendecir sus hogares donde están. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer una vez más el texto que quiero desarrollar, que es el versículo 20 y 21, si el Señor permite, dice así. Primeramente vimos en la vida de Abraham lo que desarrollamos en parte obviamente con un tema superficial, porque cada vez que estudio este pasaje y vuelvo al tema, quizás hay mucho para hablar y mucho más para decir. Pero dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y quiero adelantarme esta mañana simplemente decirle los tres aspectos de Dios al cual deseo mirar esta mañana. A mí no me gusta hablar tanto de Abraham como del Dios de Abraham. Y el primero es la promesa de Dios. Y el tercero es plenamente convencido de que era también poderoso, y eso es el poder de Dios. Entonces tenemos la promesa de Dios, la gloria de Dios y el poder de Dios. Cualquiera de estos temas llevaría años, si Dios nos da entendimiento, para desarrollarlos. Pero me gustaría empezar pensando en la frase que utiliza el Espíritu de Dios, que dice, tampoco dudó. La palabra dudar es una palabra que tiene este sentido de doble ánimo, de tener dos pensamientos, de la idea de lo que le dijo Elías al pueblo cuando dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y la idea es el pensamiento de su debilidad con el pensamiento de la promesa de Dios. Abraham no dudó ni de lo que él era como hombre, que no podía hacer nada, ni de la promesa de Dios, dice la Escritura. Cuando dice que Abraham no dudó, un comentarista dice, a causa de incredulidad, no se refiere a que Abraham no tuviera nunca vacilaciones momentáneas, sino que evitó una actitud de desconfianza e incoherencia profundamente arraigada y permanente en relación con Dios y sus promesas. A diferencia de la persona de doble ánimo, que muestra una división profundamente arraigada en su actitud hacia Dios. Santiago 1 dice eso. Abraham mantuvo una confianza única en el cumplimiento de la promesa de Dios. Corre un hilo a través de la Escritura en cuanto a este tema de la promesa de Dios. Quiero leer unos pasajes para establecer el pensamiento, porque dice la Escritura, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si tú me prometes algo, como dice Eclesiastés capítulo 5, bueno, yo no sé si te puedo confiar.
Si yo te prometo algo, la promesa está basada en la persona que lo dijo. Y si la persona es inconfiable, inconstante, mutante continuamente, cambiante, que no puede ni cumplir horarios. Si una persona me dice a tal hora voy a estar, te prometo, llega 1, 2, 3 horas más tarde. Entonces, lo demás que me promete de su boca, como hombre, no es fiable. Desde el principio vemos la palabra de Dios y la palabra del diablo siendo probada. Dios le había dicho algo a Adán y Satanás apareció también con su palabra para ver cuál era fiable. Dios le dijo, el día que de él comieres, de cierto morirás. Vino Satanás y le dice a Adán, no, en realidad Dios te está mintiendo, porque Dios sabe que del día que de él comieres vas a ser como él. Y desde el principio ya tenemos una batalla entre las dos sendas o las dos opiniones, la de confiar en lo que dice el diablo o confiar en lo que dice Dios. Yo siempre le he dicho esto, pero si uno va al cementerio, afuera tiene la palabra de Dios dada al principio, de cierto morirás. Es más, esta semana quise poner varias veces en mi estado de WhatsApp y no lo hice. Esa pequeña frase, de cierto morirás. Afuera del cementerio lees la palabra del diablo, de cierto no morirás. Y adentro, cuando entras, tenés de este lado, de cierto morirás. Y no hay ciudad en la Argentina, no hay ciudad en el mundo que no se cumpla esa verdad 2 veces por segundo. De cierto morirás. La gran pregunta es, ¿quién tuvo razón? ¿Quién dijo la verdad? ¿A quién se está atestiguando la palabra de su verdad? Satanás ha sido un mentiroso desde el principio, un engañador. Dios ha dicho la verdad. Déjenme leerle algunos versículos. Números 23, 19 dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Queridos hermanos, la promesa de Dios tiene 2 aspectos. Uno es bendición y el otro es maldición. Uno es yo voy a hacer lo que prometo, ya sea para bien o para mal. Escúchenlo. No faltó, dice Josué, palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, dice Josué, se cumplió. Salomón, bendito sea Jehová, que nos ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Nada. Sigue Salomón. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que con su mano, me encanta esto, ha cumplido lo que prometió con su boca a David, padre, diciendo, con su mano cumplió lo que dijo con su boca. Dios dijo, voy a hacer esto, y vemos su mano haciéndolo. Porque Él promete y Él hace. Él dice y Él cumple. Sigo leyendo. Romanos. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pablo a los Corintios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Tito. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Estudié un poco eso esta semana. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto. Es como que yo le venga y le diga a Lisa, te prometo que te voy a regalar un anillo de oro. Mentira. Pero yo le digo a ella, te prometo que te voy a regalar un anillo de oro. Y yo no cumplo la condición porque es una promesa condicional.
Y yo le digo, si vos haces tales cosas. Dios le dijo a Israel, yo te prometo que voy a hacer esto si vos haces esto. Nunca se cumplió la promesa de Dios, no porque Dios no es fiel, pero porque la promesa de Dios estaba basada en una condición. Y la condición era que el hombre tenía que cumplir su parte. Y el hombre nunca cumplió su parte. Entonces en esa promesa había dos voluntades. Estaba la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y la promesa de Dios se cumplía en base a la fidelidad del hombre. Si el hombre hacía lo que Dios le mandaba, Dios cumplía su parte. Pero el hombre nunca cumplió su parte. Por ende Dios nunca realizó su promesa. Pero la promesa del Nuevo Testamento, o la promesa segura de David, o la promesa que Dios le a Abraham, tiene una sola voluntad y es incondicional. Es Dios diciendo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Escuchen, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pedro dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Pedro dice, si ustedes estudian las promesas de Dios, se dan cuenta que no solo son muchas, sino que no solo son numerosas, sino que son grandísimas. Es imposible que nosotros podamos cumplir una de ellas. Ahora escuchen. Dios cumple no solo el bien prometido, sino también lo que pertenece a su castigo y juicio, como vemos en los pasajes siguientes. Escuchen ahora. Esto es Jeremías escribiendo en Lamentaciones. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego y consumió hasta sus cimientos. Jeremías dice, cumplió Jehová su enojo. Daniel, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Un año atrás, Dios le dijo a Daniel, decirle que le voy a sacar del trono. Decirle que va a ser echado con las bestias del campo. ¿Saben lo que hizo Nabucodonosor con esa palabra de Dios? ¿Qué sé yo? No creo que pase. Al tiempo señalado, al año, Dios, a través de Daniel, le dijo a Nabucodonosor, yo te aconsejo que trates de evitar este juicio de Dios y pidas perdón por tus pecados y te humilles delante de Él. Y esto no pasará como pasó con Nínive. Nabucodonosor no le prestó atención a la palabra de Jehová. Y la Biblia dice esto, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Ahora escuchen a Josué, esto es tremendo. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Ustedes saben qué es eso, la muerte. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero, ahora escuchen a Josué, así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La promesa es, te voy a hacer bien, te voy a hacer mal. Te voy a bendecir si obedeces, te voy a maldecir si no obedeces. Y como me gocé en bendecirte, me voy a gozar en destruirte. Ese es Deuteronomio 28:67. Algunos textos del Nuevo Testamento sobre la promesa de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todos conocen Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 3:3, Pablo escribe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 11:11, hablando de Sara, dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, habiendo
pensado un poco en los versículos que dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, quiero mostrarles cómo el carácter de Dios está ligado a la promesa de Dios, a diferencia de nosotros. Yo puedo venir y decir a Lucas, el miércoles llego a las 9 en punto, y llego tarde, por algunas complicaciones y demás, llego tarde. O le he prometido, como ya he dicho varias veces, prometí a mis hijos llevarlos a Disney. Hasta el día de hoy nunca fuimos, nunca, una sola vez. ¿Saben lo que ellos llaman a su papá? No incumplidor, mentiroso. No cumplí una promesa que les dije años atrás, que íbamos a ir a Disney. Mi promesa está ligada a mi debilidad. Mi promesa está ligada a mi infidelidad. Mi promesa está ligada a mi inconsistencia. Mi promesa está ligada a mi mutabilidad. Yo cambio continuamente. Pero cuando Dios dice, esta es la promesa que yo hago contigo, lo primero que se liga a Dios es el atributo de su fidelidad. ¿Qué significa? Fiel es el que prometió, dice Primera de Tesalonicenses 5:4, el cual también lo hará. O sea que la promesa de Dios está unida al carácter divino de Dios. Él es como que cada vez que Él promete algo, lo liga con toda su persona, lo afirma con su ser, lo establece con su naturaleza. Tito dice, Dios que no miente, prometió. Eso lo llamo yo su verdad. Él no puede mentir. Escuchen las palabras de Hebreos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Ahora escuchen bien. No solamente está la fidelidad de Dios en la promesa, la verdad de Dios en la promesa, pero está el carácter de la inmutabilidad de Dios. Dios dice, yo no cambio. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa esto, que cuando Dios promete algo, entra en juego su carácter, su naturaleza, que es eternamente inmutable. Y Dios dice, no mutaré lo que salió de mis labios. Si yo le dije algo a Colby, lo cumplo para siempre. Es inmutable. Pero agrega Dios a esto, no solamente su promesa, sino en Hebreos dice, juramento. ¿Y qué es un juramento? Es por así potenciar la promesa, es sellarla, es establecerla, decir, te lo juro. Y la mayoría de las veces el juramento es exponernos a nosotros mismos o a algún familiar. Mauro siempre está diciendo, te lo juro, que se le caiga el pelo a Lisa. Claro, expone su juramento a la maldad del otro. Dios cuando jura, no tiene por quién jurar. Cuando los hombres juraban en el Antiguo Testamento, dice que juraban por alguien que era mayor, juraban por Dios. Te lo juro por Dios, esto no va a pasar. Establecían el pacto que tenían con un juramento, o sea, trataban de hacerlo lo más firme posible. Dios, dice la Biblia, queriendo mostrar a los herederos de la promesa, te lo prometí, ¿no? Bueno, para que veas cuán prometedor soy, fiel soy a mi promesa, te hago un juramento, te lo prometo por mí mismo. Te lo juro por mí mismo que voy a cumplir esto, lo voy a hacer. Pero cuando Abraham describe esto, vuelvan ahí a Romanos capítulo 4, versículo 21, si no se fueron de ahí, fíjense lo que dice. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Jessica, te voy a pedir un favor, que me traigas una jarra llena de agua con un vaso vacío. Gracias, quiero hacer una ilustración. Pero déjenme decirles esto. Dice versículo 21 al final, era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Escuchen bien ahora, hermanos. La Biblia asocia la promesa de Dios a la fidelidad de Dios, a la verdad de Dios, a la inmutabilidad de Dios, pero luego lo asocia a la omnipotencia. O sea, lo que conocemos como el poder de Dios. Escuchen,
Dios cumple su promesa porque es fiel, cumple su promesa porque es verdadero, cumple porque es inmutable, cumple porque tiene el poder para hacerlo. Yo le dije a mis hijos, vamos a Disney. Había que comprar pasajes para ir allá. Había que pagar Disney. Había que pagar un hotel. No tenía la plata para hacerlo. No tenía el poder para hacerlo. Pero no da excusa haberle prometido, porque ¿qué dice la Escritura? Mejor es que prometas, que no prometas, y que prometas y no cumplas. Déjamelo ahí, gracias, Jessica. ¿Alguien tiene 1 Tesalonicenses 5:24? Si lo puede leer ligeramente. 1 Tesalonicenses 5:24. ¿Alguien lo tiene ahí que lo lea? ¿Lo tenés vos? Léelo, léelo. Léelo, señora. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Entonces, escuchen bien ahora, hermanos. La promesa de Dios está ligada a la naturaleza de Dios, que es su fidelidad, su verdad, su inmutabilidad, su poder y finalmente su hacer. Él promete que lo va a realizar, que se va a cumplir. Una y otra vez. Miren, esta mañana salió el sol. Aproximadamente la Tierra, dicen los científicos creyentes, tiene entre 6 y 10.000 años. Génesis capítulo 8 dice que mientras la Tierra permanezca, hay cosas que nunca van a dejar de ser. Dijo el verano, invierno, el día y la noche, la siembra y la cosecha. Pero voy a un tema, el día y la noche. Dios tomó particular en el área de las 24 horas del día. Dios decidió que tu confianza en Él se basa en un día de 24 horas. Y decidió Dios que su promesa, a su fidelidad, se iba a establecer en el día y en la noche. Por eso le dijo a Israel en Jeremías, hice un pacto con el día, un pacto con la noche, y este es el pacto. Si alguien puede detener el día y puede detener la noche, y que no haya un día de 24 horas, en el ciclo de la existencia de la tierra, entonces yo dejo de ser Dios. Pero nadie puede romper mi pacto con el día ni con la noche. Y es un pacto con algo inanimado. El día y la noche, hasta donde entendemos, no tiene vida, no responde a la comunión con Dios, no habla con Dios. Pero sin embargo Dios dice, vos vivís un día de 12 horas y una noche de 12 horas. Eso lo dijo Cristo. El día tiene 12 horas, la noche tiene 12 horas. Yo hice un pacto. O sea que mi pacto gobierna el día. O sea que vos podés ver mi promesa cumpliéndose todos los días. Entonces Dios está diciendo, yo soy fiel, yo digo la verdad, yo soy inmutable, yo tengo el poder y yo prometo que lo voy a hacer. Esto es lo que Abraham estaba confiando en la promesa de Dios. Oh, no la promesa humana, no que Él era una promesa. No como la gente siempre dice, hay mucha promesa con esta persona, tiene mucha promesa, adelante, este sí que es prometedor en lo que va a hacer. Y mañana se muere. O mañana tiene un accidente. O como dice Salmo 146, que tú llenas tu boca de muchos pensamientos y dice, en ese día su aliento vuelve a la tierra y perecen sus pensamientos. Deja de ser y todo lo que él hablaba y todo lo que él decía, se murió con él. Fíjense lo que dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ahora, déjenme decirles esto, porque es necesario que el versículo 20 y 21, que están asociados, comienza diciendo que Abraham confió en la promesa de Dios y termina diciendo que confiaba en el poder del Dios que iba a cumplir aquello que había prometido. Y en el sándwich de esas dos verdades expone a un Dios glorificado. Y dice la Escritura
que daba gloria a Dios. Es un tema tan extenso, esto lo enseñé cuando fui a Chile años atrás. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Y a qué se refiere la Escritura cuando nosotros glorificamos a Dios? Es evidente que no le podemos agregar gloria al Dios de gloria. Eso sería fatal si nosotros los humanos pudiésemos agregarle algo de gloria. Y cuando la Biblia dice que Abraham le dio gloria a Dios, o cuando la Biblia nos dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios, o cuando la Escritura nos dice darle gloria, agregar gloria a su alabanza, ¿a qué se está refiriendo la Escritura con eso? Bueno, ustedes se acuerdan, Romanos 1, no lo vamos a ir al texto, pero primeramente, ¿qué es la palabrita esa gloria en el Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra gloria tenía que ver con peso. Tenía que ver una persona rica, alguien que valía mucho. En el Nuevo Testamento, en la palabra estimar o valorar, o tener en alta estima, tener en alta honra. O sea que cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de lo que tiene grande valor, estima, delante de nuestros ojos. Dice la Escritura esto a los sacerdotes del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías: ahora pues, os sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Pablo fue a decir a los corintios que había una forma tan sencilla de glorificar a Dios en el día a día. Pablo dijo: si aún coméis o bebéis, cuando se sientan a la mesa, Pablo dijo: hacedlo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? No tenemos tiempo esta mañana, pero quiero leer primero la definición de Piper sobre esto. Creo que estoy tratando un tema con una de mis iglesias y yo le dije a este hermano si había escuchado de Piper. Y es una iglesia que muy en el norte de Estados Unidos, donde nosotros vamos usualmente a visitarla, y es un pueblito de 700 personas y la iglesia tendrá unos 40 personas más o menos. Y viven como encapsulados, viven como en una isla. Lamentablemente, cuando uno les pregunta si ellos han escuchado a Paul Washer o a Sproul, o han escuchado a algunos otros hombres en inglés, ellos contestan que no. Y yo le pregunté a este hermano si había escuchado alguna vez de John Piper. Él me dijo: no sé quién es. Bueno, déjame decírtelo de esta forma. Es el hombre presente en la generación evangélica que más exalta la gloria de Dios. Eso es lo que le dije. Es el hombre presente en el mundo evangélico que más busca exaltar la gloria de Dios. Paul Washer dice que se alimenta de John Piper en ese tema. Y John Piper se alimentó de Jonathan Edwards en ese tema. Porque Jonathan Edwards se alimentaba de cómo glorificar a Dios. Piper escribe esto: glorificar significa sentir, pensar, actuar de una manera que refleje su grandeza, que hace mucho de Dios y que evidencia la grandeza suprema de todos sus atributos y la belleza de todo lo que satisface de sus múltiples perfecciones. No puedo hacer que Dios sea bello, pero puedo señalar su belleza. Hacerlo así lo estoy glorificando. Glorifico a Dios haciendo mucho de su grandeza. Le doy todo el crédito. Señalo a los que me rodean la majestad de Dios. Eso es glorificar a Dios. Anoté otra definición. El dar gloria a Dios es simplemente reconocer la fuente de todo lo que tengo y soy siempre. Ahora quiero darle algunos ejemplos de esto. Escuchen bien. Glorificar a Dios es simplemente reconocer la fuente
de todo lo que tengo y soy siempre. Génesis 48. ¿Qué es? Estaba José en la cárcel y vinieron esos dos hombres, el panadero y el copero, y le dijeron: hemos tenido un sueño. Escuchen las palabras. Y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: yo sé interpretar sueños. ¿Saben lo que dijo José? No son de Dios las interpretaciones. José salió del plano humano. Estaba escuchando dos hombres. Y esto es lo que hace José enseguida. Asciende a lo más alto. Exalta a lo más supremo. José no dice: ¿sabe que yo he estado con muchos sueños e interpretaciones y más o menos me doy cancha con esto? ¡No! José dijo: Dios es el que interpreta. Va a la fuente. ¿No escuchen? Faraón le habla a José. Le dice: no hay otro como tú. He oído que tú interpretas sueños. A lo cual responde José. Faraón dijo: ¿es así? José dijo: bueno, sí. La verdad que tengo trayectoria en el tema. Vengo hace años ya con esto. Encuentro que casi todos los sueños los puedo interpretar. Esta es la respuesta inmediata de José: no está en mí. Entonces no sos calificado. José dijo: no está en mí. La fuente de la interpretación de sueños no está en mí. La gloria es de Dios y no está en mí. Queridos hermanos, esa es la genuina fuente. Siempre. Ese es el hombre que reconoce que Dios es la fuente de todo. Respondió José a Faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Nabucodonosor lo estaba mirando. Daniel dijo: hay un Dios en el cielo que revela los sueños y los misterios. Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Juan dijo: el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fueron a la fuente, reconocieron que todo lo que poseían era de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. No tengo nada aparte de Él. No soy nada aparte de Él. Queridos hermanos, dar gloria a Dios es simplemente reconocer de dónde vino todo. La pregunta de 1 Corintios 4, versículo 7 de Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hayas recibido? Escuchen a Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba con los bueyes, su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Cómo me gusta eso? Alcé mis ojos al cielo, un momento cuando andaba como una bestia animal comiendo pasto. 7 años sobre él en humillación. Yo digo: a mí nunca me honraste, a mí no me diste gloria, por tanto te voy a humillar.
Y te voy a humillar hasta que reconozcas. Y en un momento de esa humillación, dice la Biblia que alzó sus ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad el ejército del cielo. Esto es Nabucodonosor hablando. Y los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano. ¿Cuándo aprendió toda esa verdad? Cuando estuvo 7 años humillado. Cuando tuvo la abundancia de su reino y no reconoció que Dios le daba todo esto. Dios lo humilló. Escuchen las palabras de él ahora. En ese mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Ahora, escuchen, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y engrandezco al Dios del cielo. Él ahora reconoce que todo lo que tuvo antes, que él decía que era suyo, ahora le pertenece a Dios. Porque todo lo que tienes siempre es de Dios. Y él decía que vayas a la fuente, digas, de él y por él y para él son todas las cosas que yo tengo, siempre. Y es digno de toda alabanza de lo que yo tengo. Nabucodonosor dijo, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Sabes cuándo te pasa eso usualmente? Cuando tienes una situación crítica. Cuando estás muy enfermo. Y los médicos te miran en la cama de muerte y dicen, acá no hay nada para hacer. Y Dios interviene de una forma milagrosa y sales de ese lugar sano y salvo. Y te preguntas, ¿quién fue? ¿Qué pasó? O Dios te guarda en un accidente y la gente ve el auto totalmente destruido y dicen, ¿saliste ileso de ahí? Ese fue Dios. Ese no fuiste vos. Y tienes que ir a la fuente y preguntarte, ¿ahora vivo? Bueno, vivía siempre por su bondad. Pero ahora te das cuenta, wow, tuvo grande misericordia. Yo tendría que haber estado muerto, pero estoy vivo aún. ¿Por qué me tiene vida? ¿Por qué me da vida? Para que yo haga lo que hizo Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y termino esta mañana. Ahora Dios habla con su hijo. Se llama Belsasar. Escuchen las palabras de Dios a Belsasar. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y le daré su interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, viviste vino en ellas. Además de esto, diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, nunca le diste gloria. Por ese ende, Dios te va a quitar la vida esta noche.
le vino la sentencia de muerte. Belsasar no podía zafar. Dios le dio tiempo a su padre para arrepentirse y volver y reconocer que Dios es Dios y no hay otro fuera de él. Pero al hijo no le dio la misma oportunidad. Durante el ejemplo de su padre por 7 años, Belsasar tomó el reinado de su padre. Y cuando Nabucodonosor vuelve, Belsasar se baja como hijo y ha observado todo lo que Dios hizo. Y Daniel le dijo, tú viste todo esto y nunca te humillaste. Tú viste lo que Dios hizo con tu padre y ese ejemplo debía haber golpeado tu corazón, pero no lo hizo. Seguiste tan duro como siempre, tan necio como siempre. Le pedí a Jessica que me traiga el agua. Dice Romanos 4:21, no solamente dice que Abraham le dio gloria a Dios, sino que estaba plenamente convencido. Y lo quiero ilustrar. ¿Qué es la palabra plenamente convencido? Mírenlo. Eso es parcialmente convencido. La palabra plenamente convencido en el griego es llenarlo todo, que no queda lugar para dudas. Entonces, una persona plenamente convencida es una persona cuyo vaso de la vida está lleno absolutamente de Dios y no tiene ninguna duda de nada. No hay lugar para dudas. No hay lugar para dudar ni de la promesa de Dios, ni de la gloria de Dios, ni del poder de Dios, ni de la fidelidad de Dios, porque estoy plenamente convencido, plenamente lleno de Dios. Soy tan lleno de Dios como la casa de Jehová en 1 Crónicas 29. La casa está tan llena de Dios que no hay lugar para el hombre, dice la Biblia. Está tan llena de Dios que no hay lugar para tus pensamientos, para tus dudas. Dios llena todo en todo, como dice Colosenses capítulo 3. Eso es estar plenamente convencido. Dios llena todo. Entonces te vienen y se te burlan, se te ríen. Dicen, ¿cómo vas a hacer el arca, Noé? Estoy plenamente convencido. Dios me dijo que va a llover. Pero no ves que nunca llovió. Estoy plenamente convencido. El que me lo dijo, Él lo hará. Abraham estaba plenamente convencido que Dios era poderoso, que tenía un brazo tan potente que podía hacer todo lo que había prometido. Todo esto en relación a la promesa de Dios. Pero la mayoría de nosotros no vivimos plenamente convencidos. Dios no ha llenado nuestro ser de tal forma que estamos plenamente convencidos. Que puedo decirles esto, hermano, que nuestro tiempo en esta vida no tiene que ver con las cosas, porque son pasajeras, sino con Dios, que es eterno. Pero no estamos plenamente convencidos, porque termina el día del Señor y de lunes a sábado nos dedicamos a las cosas y poco tiempo a Dios. Déjenme decirles esto. El otro día, en una reunión, no voy a mencionar de quién, escuchaba a estos hombres lanzar un montón de libros que había que leer. Y yo solamente me puse a pensar y le escribí a un pastor amigo, le dijo, ¿puedo tener tiempo para leer libros si me dedico con el salmista a decir, oh, cuánto amo yo tu ley, es mi meditación de día y de noche? ¿Puedo yo ocuparme en otras cosas cuando Dios me dice que debo ocuparme todo el tiempo en pensar en su ley? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo las Escrituras? ¿Lees la Biblia? Si no la lees, comienza a leerla. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Es el mejor libro. No te va a hacer ningún mal. Todo bien, en realidad. Es su palabra. Es eterna. Es fiable. Es inmutable por los siglos de los siglos. No hay nada en ese libro que te haga daño, más bien te
te va a hacer bien. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por los hermanos el 9 de julio. Gracias por poder juntarnos una vez más. Bendice nuestro tiempo juntos, tiempo de comunión que podemos pasar juntos. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.